Es Dulcidio de la Guardia, el ministro de Economía y Finanzas, quien nos acompaña esta mañana. Ministro, buenos días, bienvenido a TVN. Un gusto tenerlo por acá. Leemos, ministro, temas, por ejemplo, como déficit. Esa palabra, a ver, ¿cómo traducimos déficit para el panameño de a pie que nos entienda? Es que nos falta plata, por así decirlo. No sé, ministro, buenos días, bienvenido. Primero, Eduardo, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa y gracias a los panameños por permitirme entrar en sus hogares esta mañana. Bueno, déficit no es nada más que la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado y los gastos. O sea, que tenemos más gastos que ingresos y en consecuencia hay que ir a pedir deuda para financiar esos gastos que no están sustentados con los ingresos correspondientes. ¿Qué son los ingresos? Bueno, impuestos, los aportes del canal, los aportes de las empresas públicas, todo eso suma a los ingresos del Estado. A ver, para las finanzas públicas son muy distintas a las finanzas personales, pero para tratar de explicárselo a las personas, si yo gano $500 al mes y pago $300 del alquiler de la casa y me gasto $100 en el supermercado, me gasto 50 más en la señora que me ayuda a cuidar a los pelados y me tengo que gastar 100 en el Metrobús, son $550, nada más gasto 500. Entonces, los otros $50 tengo que pedirle plata prestada al amigo, al vecino, al compañero, al banco para poder compensar esos $50 que me están haciendo falta. Sí, bueno, las finanzas del Estado son igualitas. Eso es el déficit. Ese es el déficit. Los $50 que no tienes, sí, que tienes que pedírselos prestados a alguien para poder cumplir y hacer los pagos o los gastos que tienes programados. Eso es lo que es déficit. Y las finanzas del Estado son igualitas a las de la casa. ¿De cuánto es el déficit en este momento? Mira, el déficit hasta el mes de junio, nosotros estaremos publicando el déficit en el mes de septiembre, el próximo viernes. Sí. Al mes de junio, ya lo hemos hecho público hace varios meses, fue de 1.510 millones de balboas al mes de junio, muy por encima de lo permitido por la ley de responsabilidad social fiscal. Y en ese sentido nosotros hicimos un plan pues para enfrentar ese hecho, y ese plan incluía una contención del gasto. Se aprobó en gabinete una resolución conteniendo 550 millones de balboas de gasto del año 2014. También dijimos que íbamos a hacer un aumento en los ingresos. Preparamos una ley de moratoria con miras a recaudar impuestos morosos. Y finalmente, aún con todas esas medidas, también le dijimos al país que no creímos que íbamos a llegar al límite permitido por la ley y le presentamos a la Asamblea Nacional una solicitud para aumentar el déficit fiscal del año 2014 del 2,7 al 3,9. Finalmente la Asamblea Nacional aprobó el 4,1% de déficit fiscal para este año, que son como 1.900 millones de dólares de déficit fiscal máximo permitido para el año 2014. O sea, nos hacen falta 1.900 millones de dólares. Si llegamos al límite máximo de 4,1%, estaríamos endeudando al país por 1.940 millones de balboas. ¿Cómo conseguimos esos 1.940 millones de dólares? El ejemplo que yo puse era de $50. Tengo varias opciones. Lo pido prestado o simplemente no pago la casa este mes y me va a quedar plata porque no la pagué, o me gano la lotería. Y con la plata que me gané en la lotería, cubro eso. ¿Cómo hago en el Estado? O sea, contener el gasto y no pagar la luz. O sea, no es lo mismo ahorrar luz que no pagarla este mes. ¿Cómo hace el Estado cuando dice contener el gasto? No, cuando uno contiene el gasto, básicamente lo que hacemos es que hay partidas presupuestarias, o sea, autorizaciones de gastos que se fueron congeladas por el Consejo de Gabinete, de tal forma que las instituciones no tienen la facultad de llevar a cabo ese gasto. ¿Cómo el Estado financia el déficit? Lo financia a través de deuda, ya sea en el mercado bancario local, internacional o a través de los mercados de capitales. Hace poco hicimos una emisión en el mes de septiembre, una emisión de bonos en el mercado de Nueva York por 1.250 millones de balboas para cubrir parcialmente el déficit fiscal de este año. Se cubre parcialmente. Usted dijo, me habló de 1.900, los otros 700 millones. Una parte fue financiada a través del mercado doméstico de capitales, otra parte ha sido financiada por las multilaterales, o sea, el BID, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento o CAF. ¿Qué va a pasar el otro año? O sea, si ya sabemos este año que la plata no nos alcanzó, ¿cómo hacemos el otro año para que la plata sí nos alcance? Bueno, el próximo año también está contemplado un déficit fiscal, eso está proyectado en el presupuesto general del Estado, cumpliendo con la ley, los límites o los parámetros que establece la ley de responsabilidad social fiscal. Yo lo he explicado en innumerables ocasiones. Nosotros lo que hemos hecho es preparar un presupuesto que incluye los ingresos esperados, tanto producto de los impuestos, los aportes de las empresas públicas, más los aportes del canal. Hemos estimado los gastos que hay que enfrentar, entre los cuales hay aumento en gastos, por ejemplo, hay 200 millones de balboas de aumento en gastos solamente en
los salarios de los maestros y profesores. Que eso aumentan por ley cada cierto tiempo. Bueno, esto fue producto del acuerdo que se hizo para la huelga balboas que se llevó a cabo recientemente. Eso suman casi 200 millones de balboas, 190 millones de balboas ese incremento a todos los maestros. Hay aumentos en servicio de deuda, hay aumentos, recordemos, hay que hacerle frente a casi mil y tantos millones de dólares de proyectos ya en mano que hay que enfrentar y pagar el próximo año. Entonces, todo eso está incluido en el presupuesto, y lo que hemos hecho en la formulación del presupuesto es, primero, asegurarnos de que estamos cumpliendo con todas las obligaciones del Estado panameño. ¿Okay? Hemos incluido los proyectos emblemáticos del presidente Varela, como 120 a los 65, hemos incluido la restauración de la ciudad de Colón, la ampliación de la carretera Puente Las Américas a Raiján, la línea 2 del metro, que va a ser licitada a finales del mes en el mes de diciembre o a principios de enero, está ahora mismo para el mes de diciembre. Todos esos proyectos tienen partidas presupuestarias para que inicien en el año fiscal 2015. ¿Dónde va a conseguir el Estado la plata que falta? Porque al final es déficit o es plata que hemos pedido prestada. Para conseguirla, sí, o sea, es plata prestada. Esa plata prestada, ¿cómo vamos a conseguirla para pagarla y que no sea plata prestada si no nos vamos a ganar la lotería? Mira, el Estado no juega lotería. No. O sea, ¿qué se hace en esos casos? ¿Más impuestos? No, el déficit del otro año está contemplado básicamente ser financiado a través de deuda. Deuda en el mercado de capitales domésticos. O sea, vamos a pedir plata prestada de nuevo para cubrir esa parte. A través de déficit generalmente se financia con deuda. Si no hubiera déficit, quiere decir que los ingresos alcanza para cubrir todos los gastos. Ahora, si le suben los impuestos a la gente, consiguen la plata que hace falta para la deuda. Y nadie quiere que le suban los impuestos. Yo no quiero. Hay una promesa de campaña del presidente Varela de que no va a haber aumento de impuestos durante su administración. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos utilizado el marco de referencia de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece un déficit máximo permitido, y con eso hemos preparado el presupuesto y tenemos también un plan para financiar el déficit fiscal a través de los bancos multilaterales, el mercado local de capitales y el mercado internacional de capitales, para financiar las necesidades de la República el próximo año. Ahora, aumentar los impuestos no es una opción, es lo que usted me dice, pero mejorar la recaudación, para alguna gente le suena aumentar los impuestos simplemente que se están cobrando algo que no estabas pagando, o que en algún momento... ¿Hay posibilidad de mejorar esa recaudación, ministro? Definitivamente. El director de ingresos, el licenciado Cortés, tiene como objetivo, primero, hacerle mucho más fácil a los contribuyentes pagar sus impuestos. En la última administración era difícil para muchos contribuyentes pagar el impuesto. La relación fisco-contribuyente, y cuando tú hablas con todos los fiscalistas de Panamá, te decían que la relación fisco-contribuyente se había deteriorado. Y una de las cosas que hay que hacer es facilitarle a las personas que paguen sus impuestos. Eso sí, el director de ingresos y la DGI tienen que efectivamente cobrar los impuestos. Y esa es una de las tareas principales que tiene el director de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, de generar mayores ingresos a través de una efectiva recaudación. O sea, que aquellas personas que pagan o no pagan lo que deben, paguen. Ok. O sea, que no es aumentar impuestos, sino asegurarse de cobrar. Es correcto. ¿Cuánto pudiera crecer eso? Sabemos que son 1.900 millones que nos hacen falta, pero con un cobro eficiente, ¿cuánto piensa usted que pudiera regresar o entrar al país? Mira, hay estimados de instituciones financieras internacionales en donde la evasión fiscal panameña, o sea, los que no pagan los impuestos correctamente, los panameños pueden dar entre 500 y 1.000 millones de balboas. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante en la Dirección General de Ingresos para poder cerrar esa brecha. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso hay que construir una Dirección de Ingresos nueva frente a lo que se ha heredado. Y eso va a tomar un tiempo, pero bueno, el director de ingresos tiene como su objetivo principal cerrar esa brecha y recaudar más impuestos de los impuestos que actualmente están vigentes de todos los panameños que tienen que hacerle frente a sus obligaciones tributarias. ¿Qué pasa en el tema del fin de año, ministro? Se lo preguntábamos hace un rato fuera del aire. Durante estos meses, noviembre y diciembre, son los meses buenos, ya digámoslo así, aumenta la recaudación, aumentan las ventas, todas esas ventas pagan un 7% y ese 7% va al Estado. Imagínese que se vino todo Centroamérica a Panamá para comprar en el Black Friday y se vendieron 10.000 millones de dólares, el 7% de 10.000 millones son como 700 millones de dólares, una cosa así. ¿Eso es posible o que haya una posibilidad de que algo aumente o que nos vaya bien en otra materia y que haya más impuestos no aumentados, sino impuestos que se paguen para que mejoren la situación?
Mira, los meses de noviembre y diciembre son los mejores meses de recaudación del año, de ingresos para el Estado. Primero se recibe el exceso del Canal de Panamá, o sea, lo que es el dividendo, se recibe típicamente en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. Eso va a sumar como 400, casi 500 millones de balboas este año. Efectivamente, hay una parte importante del impuesto inmueble que se paga en el mes de diciembre. Estamos en las estimadas de impuestos sobre la renta que también se pagan, y efectivamente se paga el 7% y el impuesto de importación de todas las mercancías que se importan para fiestas de fin de año. Entonces, generalmente alrededor del 20% del ingreso del Estado se recibe entre los meses de noviembre y diciembre. Esperamos que este año va a ser un buen año. Esperamos un crecimiento tanto en el impuesto de importación para el mes de noviembre y diciembre, al igual que el impuesto del ITBMS, y esperamos que eso ayude a aliviar parcialmente la situación de las finanzas públicas que heredamos del gobierno anterior. Eso no compensa los 1.900 millones de déficit que usted me dijo. No, porque nosotros tenemos... ¿Está calculado ya eso más o menos? Nosotros hacemos estimaciones mensuales, ¿no? Sí. Y tenemos una estimación que en el mes de diciembre, por ejemplo, el Estado tiene que hacerle frente a pagos por el orden de 1.700 millones de balboas. Okay. Hay estimaciones optimistas y hay estimaciones conservadoras, depende del criterio del ministro en su momento. ¿Cómo son las estimaciones que se han hecho, conservadoras o optimistas? No, nosotros hemos hecho unas estimaciones realistas de lo que efectivamente pensamos que podemos recaudar. Tenemos mucha esperanza en que la moratoria, y quiero referirme a eso un momentito. Por favor. Quiero invitar a todos los contribuyentes que están morosos a que se acerquen a la Dirección General de Ingresos y paguen sus impuestos morosos sin multas y recargos. Y estamos esperando recoger más de 100 millones de balboas entre los meses de noviembre y diciembre, productos de impuestos morosos a través de la moratoria que está en vigencia desde este momento. Por esa moratoria, hasta 100 millones. Es más fácil. Un poco más, esperemos usted hablaba más. de los fiscalistas, ¿va a ser más fácil pagar, ministro? Porque a veces ir a pagar impuestos es un lío. O sea, que prácticamente todo te dice no pagues, vete. Mira, uno de los grandes retos que tiene el director Cortés es efectivamente restaurar esa relación fisco-contribuyente. O sea, facilitarle a los contribuyentes sus trámites con la Dirección de Ingresos y facilitar el pago de impuestos. Ese es uno de sus grandes retos y él tiene que construir una nueva Dirección de Ingresos porque la administración anterior rompió esa relación con los contribuyentes. Okay. Quiero irme a los otros temas. Usted es ministro de Economía y Finanzas y creo que hemos hablado mucho de finanzas y no hemos hablado tanto de economía. A ver, a usted le toca decirle al presidente esto no se puede. Me refiero ¿a qué me refiero? O sea, el presidente de repente tiene un asunto y ¿sabes qué? Vamos a hacer la carretera esa a Lomacobá desde el Puente de las Américas. El presidente ya habló de 3 carriles. A lo mejor el presidente dijo, vamos a hacerla de 5 carriles para que no haya más tranque. Alguien tiene que decirle, no hay plata para eso. ¿Cómo se hace eso, ministro? ¿Cómo uno le dice al presidente que hay que hacerla de 3 porque de 4 no se puede? Créeme que se lo digo con frecuencia. Sí. Y lo que hacemos es que básicamente hay que llegar a una discusión, porque como digo, la manta nos arropa hasta cierto lugar. Ahora mismo están quedando los pies afuera, por 1.900 millones de dólares, más o menos. Entonces, lo que hay que tomar es decisiones con relación a prioridades y priorizar qué proyectos sí y cuáles no. Y créeme, con este presupuesto que acabamos de terminar, las discusiones tanto con los miembros del gabinete, con las instituciones, al igual que con los diputados, un enorme proceso de las vistas presupuestarias y de la elaboración del presupuesto fue enfocada en, qué proyectos sí y cuáles no. Y cómo priorizar los proyectos de tal forma que los proyectos emblemáticos del presidente Varela tuvieran partidas presupuestarias para ser iniciadas frente al hecho de que tenemos compromisos muy importantes heredados de la administración anterior, muchos de los cuales hay que hacerle frente. ¿Dónde puede ahorrar el Estado? ¿O dónde siente usted como ministro cuando ve los presupuestos del Estado que uno puede decir, aquí podemos recortar? Yo recuerdo en el año 2005, creo, con el presidente Torrijos hubo un tema donde se prohibieron los viajes en primera clase, se prohibieron, o sea, una serie de cosas buscando ajustar el presupuesto para evitar esos gastos excesivos. Mira, primero se han limitado los viajes. Todos los viajes tienen que ser sustentados ante el Ministerio de la Presidencia y la delegación tiene que ser la adecuada para atender las necesidades del viaje. Lo segundo, se han limitado los viáticos. Incluso en la ley de presupuesto que fue aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional, se redujeron los viáticos de los viajes, de tal forma de que los funcionarios van a tener que entonces escoger adecuadamente sus hoteles y cuánto gastan en las comidas en los viajes. Obviamente. Lo tercero
es, hicimos para poder acometer proyectos adicionales, producto de las recomendaciones de la Asamblea, hicimos un recorte en los gastos de funcionamiento de todas las instituciones del orden del 2,5%. Y eso obviamente, le dijimos, bueno, para acometer estos proyectos hay que recortar el gasto de funcionamiento porque sencillamente no teníamos ingresos adicionales para hacerle frente a esos proyectos solicitados por algunas instituciones o por la Asamblea, y lo que hicimos fue, bueno, nos vamos a amarrar el cinturón y vamos a recortar el gasto de funcionamiento, ¿no? Yo creo que hay otras cosas que el Estado puede hacer y vamos a estar planteando más adelante otras ideas al presidente de la República. Aquí tenemos muchas instituciones que hacen la misma labor y creo que es importante una consolidación de esas funciones en una sola institución que sea responsable de atender ese servicio o esa obligación ante la comunidad. A ver, usted mencionó hace un rato que se busca balancear esto con las promesas de campaña del presidente de la República. Por ejemplo, el metro, la línea 2, hay que hacerla. Uno pudiera decir, bueno, si no hacemos el metro nos ahorramos, no sé, $1.000 millones y el presupuesto se balancea. ¿De dónde sale, por ejemplo, el financiamiento para algo como la línea 2 del metro? Bueno, sale del déficit fiscal. La línea 2 del metro está estimado que va a costar, el presupuesto de la Secretaría del Metro son como $2.000 millones evaluados. Entonces, pero eso no es en un solo año que se pagan los $2.000 millones. No, se paga en varios años, ¿no? Okay. A medida que el proyecto de construcción avanza, ¿no? Y después, obviamente, hay que hacerle frente al gasto de operación y mantenimiento de la línea 2 del metro. Eso sale de los ingresos del Estado o de la deuda que contrata el Estado panameño. Por ejemplo, el presidente dijo en Colón antes de ayer que eran unos 500 millones. Los 500 millones para Colón, entre todas las obras que se irían haciendo. ¿De dónde salen los 500 millones? Sale nuevamente del presupuesto general del Estado, de los ingresos o del déficit fiscal. Para el próximo año, si la memoria no me falla, creo que hay 110 millones de evaluados para iniciar el proceso de la restauración del casco antiguo de la ciudad de Canóvanas. Ok. Este tema de matemáticas y de mover la plata de un lado para otro, el tema de la electricidad, se lo voy a preguntar ahorita. El subsidio de electricidad es como ¿cuánto? Como $600 millones. Si no subsidiamos electricidad, hacemos Colón. Nos queda la plata, por así decirlo, de una forma, de una matemática rápida financiera. Si nosotros, mira, en el presupuesto del 2015, este año, lo que no se va a cubrir producto de las tarifas eléctricas que se le cobran a los usuarios del servicio eléctrico son como 475 millones de balboas, que es el subsidio que el Estado está aportando para cubrir el déficit que no se recoge a través de la tarifa eléctrica, ¿no? El próximo año, el presidente así lo ha anunciado, a partir del mes de enero va a haber un aumento en la tarifa eléctrica. Nosotros estaremos llevando en el mes de diciembre al gabinete una recomendación con relación al aumento, la cual entrará en vigencia en el mes de enero. ¿Ya tienen cuánto va a ser ese aumento? Bueno, no, tenemos que hacer una recomendación al gabinete y al presidente. Ya, inclusive la próxima semana estaremos reuniéndonos con la SEP, con el secretario de Energía, con miras a revisar este tema y llevarle una recomendación ya puntual, tanto al gabinete como al presidente en el mes de diciembre. Voy a hacer otra matemática. Lo que hay son 475 millones para subsidiar. El próximo año estamos, si ves el presupuesto, son 350 millones de presupuestados. Ok, lo que pase de esos 350 millones que no haya para subsidiar, ¿se va a conseguir adicional o la gente va a tener que pagarlo? Entonces, o el consumidor de electricidad va a tener que pagarlo. No, el presidente lo anunció y así lo hemos dicho. Va a haber un aumento en la tarifa eléctrica. Viene el aumento. Para todas aquellas personas, los únicos grupos que no van a ser afectados son los panameños de menores ingresos. O sea, aquellos que consumen menos de cierta cantidad de energía eléctrica. Ese número no ha sido definido todavía. Tenemos que esperar la decisión final del presidente de la República. Según el consumo mensual de energía. Es correcto. Ahora mismo anda, ¿por cuánto? Por el que consume menos de 400, ¿no? Creo que es el que anda... 350. 350, o sea que puede bajar ese número al que consuma 300 o menos, según lo que decidan allí en ese... Es correcto. En ese cálculo. Gracias, ministro, por acompañarnos. Dulcidio de la Guardia es el ministro de Economía y Finanzas. Gracias por estar con nosotros, aclarándonos sobre algunos temas del presupuesto. ¿La moratoria hasta cuándo es, ministro? Hasta el 31 de diciembre del 2014. Hasta el 31 de diciembre, entonces, para que vayan a pagar los impuestos sin recargo, sin multa. Es una gabela, ¿no? Sin recargo y sin multa y sin intereses. Así es. Ok, es una gabela. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana.